Bienvenidos una vez más a Elecciones y Democracia. En esta ocasión hablaremos de elecciones por usos y costumbres, para lo cual contamos con la presencia de una distinguida abogada mexicana de reconocido prestigio nacional e internacional, quien cuenta con una destacada trayectoria profesional, desde donde se ha desempeñado como asesora legislativa del grupo de senadores republicanos independientes del Senado francés en París, Francia, así como coordinadora de asesores legislativos de la misma institución. Además, déjenme decirles que en nuestro país se ha desempeñado como secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal y secretaria instructora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde también fungió como magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México. Además, es la primera directora general de la Defensoría Pública Electoral de Comunidades y Pueblos Indígenas. Nuestra invitada es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Políticas con mención honorífica por la Universidad de Sorbona en París, Francia. Ha publicado obras jurídicas como El control de legalidad y constitucionalidad en Francia y múltiples artículos y ensayos en revistas especializadas. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a la doctora Janine Otálora Malassís, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y bienvenida, magistrada. No, al contrario, muchas gracias, magistrado, por esta invitación a participar en estas sesiones un poco de debate de temas jurídico-electorales. Muchas gracias, magistrada presidenta. Y bueno, respecto al tema que nos convoca el día de hoy, es importante recordar que nuestra Constitución define sin duda en México como una nación pluricultural basada en sus pueblos indígenas y por ello veamos esta información. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario, a su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura y al acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales. En la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se reconocen otras posibilidades, como por ejemplo, derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, derecho a que no se desarrollen actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, derecho a sus propias medicinas tradicionales, entre otros. Según estadísticas de la Secretaría de Cultura, existen actualmente 68 pueblos indígenas en nuestro país. Magistrada presidenta, pues como vimos la cápsula y hemos comentado, la Constitución de la República reconoce efectivamente a los pueblos indígenas como una unidad social, cultural y económica, y por eso nos gustaría que nos platicara acerca de la libre determinación con la que cuentan estos pueblos indígenas, si es tan amable. Claro que sí, con mucho gusto, magistrado Moreno. Aquí el tema es que en efecto el artículo 2 de nuestra Constitución Política se reformó recientemente, además, para reconocer esta libre determinación que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para elegir a sus comunidades acorde con sus sistemas normativos internos, que es como se denominan hoy en día lo que antes se conocía como los usos y costumbres. Y esto aplica especialmente en el estado de Oaxaca, en donde la mayoría de los municipios se eligen por estos sistemas normativos internos que reconoce la Constitución y por ende tienen plena y total validez y vigencia. Y aquí lo que quiero señalar es que la última reforma que se le hizo a la Constitución en este tema fue obligar y reconocer que dentro de estas comunidades, cuando se llevan a cabo sus elecciones internas, se tiene que respetar el principio de igualdad entre hombre y mujer. Y esto es un enorme avance que se hace en materia de derechos políticos, porque sabemos que culturalmente las comunidades indígenas, la mujer es quien padece una mayor discriminación dentro de la propia comunidad. Además tienen una organización de trabajo que hace que la mujer, además de llevar funciones de campo, lleva las funciones dentro de la casa y por ende el tiempo para poder ocupar alguna actividad política lo tiene menos. Pero además desde una idiosincrasia no se le reconocía ese espacio a las mujeres. Y ahora la Constitución Federal, nuestra Carta Magna, lo impone. Se tiene que
procurar una participación igualitaria de hombres y de mujeres, y con esto no solo se reconoce en la norma que México es una sociedad pluricultural a la cual tienen derecho de pertenecer, de acceder y de ejercer todos los derechos en igualdad de condiciones las comunidades indígenas de todo el país, y estamos hablando de Oaxaca porque es donde se eligen todavía por sistemas normativos municipios, pero se nos olvida mucho, por ejemplo, Guerrero. Guerrero tiene elección de delegados municipales por sistemas ahí sí de usos y costumbres. Morelos tiene, Tlaxcala tiene presidencias municipales que se eligen por usos y costumbres. Entonces es algo que ya es plenamente reconocido por nuestra Constitución en una vanguardia de protección de derechos políticos de todos en igualdad de condiciones. Qué interesante lo que nos platica, maestra presidenta. Y hay una figura en torno a todo esto que es muy interesante y muy emblemática, la figura del tequio. ¿Nos podría platicar acerca del tequio? ¿Qué representa? ¿Qué es el tequio? ¿Cómo se utiliza el tequio? Sí, aquí lo que hay que ver es primero cómo se organizan estas comunidades internamente. Se fundan en el ámbito de la participación, digamos, política y comunitaria, se fundan en un sistema de servicio. El servicio a la comunidad es algo que rige todo el actuar de los integrantes de una comunidad indígena, y por ende hay diversos niveles de servicios. Puede ser la mayordomía, el tequio, que es el servicio social que se tiene que prestar, es como se denomina, particularmente volvemos al estado de Oaxaca. Pero sí, todas las comunidades indígenas tienen el concepto de servicio a la comunidad, y primero se tiene que servir a la comunidad antes de pretender poder ser parte activa en la conducción de las políticas que van a regir a la comunidad. Entonces son muy variados el servicio de tequio. Puede ser desde cuidar de noche el Palacio Municipal, remodelar o trabajar en la reconstrucción y el mantenimiento de la iglesia, que es un símbolo sumamente importante, y la mayordomía, que implica la celebración de la fiesta del patrón del pueblo, que es algo sumamente importante. El ser mayordomo tiene un costo en tiempo, un costo económico, y ya que se van cumpliendo los diversos tequios, las diversas etapas del servicio comunitario, entonces se puede pretender ser candidato para ocupar un cargo de elección dentro del municipio. Estamos hablando solo de cargos municipales, porque obviamente los cargos para ser diputado local no entran dentro de este sistema normativo interno. Eso es lo importante del tequio. Han venido al tribunal porque una comunidad, por ejemplo en Oaxaca, tiene la cabecera, que es el centro donde está el Palacio de Gobierno, y tiene agencias simplemente, o agencias de policía. Y han venido en algunas ocasiones habitantes de las agencias diciendo que viven tan lejos de la cabecera que no pueden hacer su tequio, que se les complica muchísimo. De manera que yo no comparto, no la voy a calificar, de una visión que yo no comparto. La Sala Superior ha dicho, entonces para algunos no se tiene que imponer el tequio. Y me parece que con eso empezamos a romper este sistema normativo interno y por ende la libre determinación de estos pueblos y comunidades indígenas. Qué interesante, maestra presidenta. Y bueno, pues como hemos visto, es un mandato constitucional precisamente el garantizar el acceso a los pueblos indígenas y a la jurisdicción del Estado mexicano, y por ello los invito a ver esta información. Los pueblos y comunidades indígenas son titulares del derecho de acceso a la justicia, la cual debe garantizarse por el Estado. Con ese objetivo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó una defensoría pública encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren. Con esta institución se busca facilitar el respeto de sus derechos a través de la orientación jurídica, pero también representando sus intereses ante las instancias jurisdiccionales del propio Tribunal Electoral.
Además, se desarrolló un protocolo para guiar el trabajo de las y los defensores públicos que atienden este tipo de casos, a fin de sensibilizarlos acerca de las necesidades de cada grupo o persona que acude a solicitar el servicio. Magistrada, muchas gracias por esta información tan interesante del tequio que nos da y la visión que tiene sobre ello. Y me parece que el tribunal, en este orden de ideas, el tribunal ha sido muy consistente en fomentar el respeto principalmente a los derechos de los pueblos y ha generado diversos precedentes sobre el tema de los indígenas. Me gustaría que nos platicara hoy en día cómo están esos precedentes o algún tema interesante o más relevante que nos pueda compartir, por favor. Son muchos los temas. Me parece que la Sala Superior del Tribunal Electoral lleva 10 años construyendo toda una doctrina en torno a reconocer estos derechos y fomentarlos, garantizarlos, el ejercicio. Puedo citar algunos criterios que han sido muy, muy importantes. Uno de ellos es justamente que la mujer tiene que tener no solo el derecho de votar en las elecciones, sino también el derecho de ser votado. Y aquí quiero insistir porque es un tema sumamente litigioso dentro de las comunidades indígenas. Y lo que ha logrado la Sala Superior es poco a poco, de manera paulatina, obtener el derecho a ser votada de las mujeres indígenas. El derecho de votar cuando se ha exigido, porque han venido a impugnar asambleas en las que se ha elegido presidente municipal, síndicos, regidores, sin que las mujeres puedan votar. En este caso se han anulado las elecciones, obviamente, y se ha exigido que se respete este derecho humano, vaya, que es el derecho de votar. Ha habido otros criterios de la integración anterior, el referente a la universalidad del sufragio. ¿Y en qué consiste la universalidad del sufragio? Es que la totalidad de habitantes que viven en el municipio, regreso a lo que decía hace rato, tanto en la cabecera como en las agencias, voten. Pero con esta decisión lo que se ha hecho es que se ha roto el sistema normativo interno. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que las agencias tienen sus propias autoridades, las eligen ellas solas, sin que intervenga la cabecera. Y por ende la cabecera elige a sus autoridades, aunque rigen a todo el municipio, sin la intervención de la cabecera. Cuando nosotros hablamos de un tema y decimos que se trata de universalidad del sufragio, no lo podemos aplicar a una comunidad indígena. Hay que respetar cuál es su sistema de organización, de manera que todo sea una armonía y que todo pueda fluir de manera armoniosa. Y entonces ahora estamos regresando de ese criterio y volviendo a dejar a cada área del municipio en la que se divide su propia autonomía para elegir sus autoridades. Y ahorita acabamos justo la semana pasada de aprobar un asunto muy importante para Oaxaca, en el que hay un municipio que colinda con la ciudad de Oaxaca, que es indígena, es de sistemas normativos, pero el Estado ha permitido en los últimos 20 años que el Infonavit esté construyendo unidades habitacionales dentro de ese municipio, que son conocidas en el Estado como es una ciudad dormitorio. Quienes habitan viven ahí de lunes a viernes y ya después se retiran a sus comunidades. Son una mayoría los que viven en este fraccionamiento que se llama El Rosario. Son cerca de 13,000 habitantes contra 5,000 en la cabecera. Y ya han peleado en años anteriores que este municipio deje de ser de sistema normativo interno y se convierte en un municipio de partidos políticos. Se han anulado elecciones, se han repetido las elecciones y ya se les reconoció el derecho de votar. Es algo que ya se les dio a los del fraccionamiento. Y vinieron recientemente porque se había anulado la elección porque no se les dejó ser votados. Y el dilema ante el que estuvo el Tribunal Electoral era ponderar el ejercicio de un derecho político y el principio de la libre determinación. En un contexto muy difícil porque los habitantes del fraccionamiento del Rosario que acudieron
a la sala superior dijeron, no somos indígenas, no participamos de la cultura indígena ni de la idiosincrasia indígena, pero queremos ser votados. Entonces, ¿cómo podemos dentro de una comunidad indígena dejar que participen y que sean activos ciudadanos que no son indígenas? Sería totalmente romper el sistema. Por ende, se le dio validez a la elección nuevamente y se ordenó, porque aquí es donde se tocan los temas de hasta dónde puede llegar la justicia electoral ante un conflicto social, Claro. que ciertamente conlleva el ejercicio de un derecho político, pero aquí me parece que es el Estado, el gobierno de Oaxaca y todas las autoridades que tienen que ver de qué manera resuelven este problema, porque no podemos hacer cohabitar y mezclar en un sistema normativo ciudadanos indígenas y ciudadanos que reconocen plenamente no ser indígenas ni compartir la idiosincrasia indígena. Qué interesante, magistrada presidenta. Y déjeme decirle que me llama mucho la atención también, y a los que nos siguen y nos ven en esta serie Elecciones y Democracia, el punto tan interesante de los indígenas, porque como usted nos plantea, si bien es cierto ellos están dentro de una comunidad, quieren mantenerse con sus mismas ideas y principios y valores para poder llevar a cabo sus propias elecciones de la manera que la han llevado con todo el tiempo, ¿no? Y bueno, quiero yo preguntarle, usted fue la fundadora precisamente de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, y ya que usted tuvo ese gran momento de ser la fundadora de esta Defensoría, platíquenos cómo funciona, qué hace, qué alcances tiene, quién puede recurrir a esa Defensoría Pública, o sea, cómo pueden los indígenas acceder a ella, o puede ser también en algún caso para alguien más. ¿Qué hace la Defensoría Pública? Ese es un tema fascinante, el de esta pregunta. Tuve en efecto el honor, la verdad, de echar a andar esta Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Fue creada a iniciativa del magistrado Constancio Carrasco Daza, entonces presidente de la Sala Superior, y de todos los integrantes de la misma. Y cuando yo termino mi encargo de magistrada electoral regional, me confían la dirección y la conducción. Hubo que echarla a andar, hubo que llevarla a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero, a Morelos, presentarla ante todas las comunidades y los ciudadanos indígenas, porque finalmente el espíritu de esta defensoría es, ante todo, saldar una deuda del Estado mexicano con estas comunidades, porque no tenían acceso a la justicia o lo tenían a un costo muy elevado. Y aquí quiero señalar, todos los servicios de la Defensoría Pública son absolutamente gratuitos. Hay peritos, traductores, intérpretes en absolutamente todas las lenguas indígenas. Tenemos un convenio firmado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ellos tienen justamente estos peritos, y los llamamos en caso de que sea necesario. Además, hemos difundido muchísimo del material de la Defensoría en diversas lenguas indígenas según donde hemos ido a presentarlo. Y aquí quiero decir que al principio hubo un temor de cómo una defensoría si es algo del Estado, pero finalmente hemos logrado ser aceptados y que vean que los abogados defensores que integran esta defensoría son gente totalmente profesional. Han visto que realmente el servicio es gratuito, totalmente gratuito, y eso es algo muy importante, y que es un servicio que les da toda la calidad que puede prestar un funcionario público convencido de lo que hace. Y hemos intervenido tanto, la mayoría de los casos que hemos tenido sí han sido derechos políticos de mujeres que han sido violentados, pero hemos tenido también muchos casos de hombres que no les dan la posibilidad de competir, o nulidades de elección que vienen a impugnar, o validez de elección, conflictos con las autoridades electorales locales de Oaxaca, el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral. Los asesoramos también, no siempre vamos a juicio. La Defensoría tiene mucho la lógica
de que dentro de las comunidades indígenas la mediación es algo fundamental. O sea, primero es la palabra, porque la palabra es algo sumamente importante en sus culturas, y el dar la palabra es realmente el dar un compromiso. El diálogo es algo con lo que se puede llegar y puede uno lograr tratar de resolver conflictos o de obtener mayores participaciones. Hemos podido, por ejemplo, en la Sala Superior recientemente reponer una elección que había sido anulada con el compromiso de que la Asamblea se reuniera para la siguiente elección y quitar algunos requisitos que, sinceramente, sí son contrarios, ahí sí, a la universalidad de los derechos humanos, como por ejemplo el de ser casado, que es un requisito que no tiene fundamento ni vínculo con un sistema normativo, como sí lo puede tener el tequio, pero este es un requisito contrario a la protección mínima de derechos humanos. Esta es la finalidad de la Defensoría: proteger, potencializar todos estos derechos. La Defensoría llevó el caso ya muy conocido de Rosa Pérez en Chenaló, en Chiapas. Se logró la restitución, se han ganado muchísimos casos de indígenas ante las salas regionales o incluso ante la Sala Superior. Y quiero decir que es un órgano totalmente autónomo, es decir, yo fui directora el tiempo que yo estuve ahí, nunca hubo injerencia alguna de magistrados respecto de asuntos, y actualmente yo llevo una política de una total división con la Defensoría para que sea un órgano autónomo y por ende fuerte. Qué interesante, magistrada, y mantener esa independencia para garantizar esos derechos y certeza a los indígenas. Me parece extraordinario el trabajo y la labor que usted hizo como primera directora general de la Defensoría Pública. Me parece muy interesante, es de cara y de servicio a los ciudadanos y fundamentalmente a los indígenas. Entonces, esto es, si un indígena de Chiapas o un indígena de Oaxaca o un indígena de Nayarit tiene que requerir los servicios de la Defensoría, lo puede hacer de manera gratuita, completamente gratuita. Completamente gratuita. El único requisito es ser indígena, ser indígena. No, ser indígena. Hemos tenido casos de una mujer, por ejemplo, que es zapoteca, que vive en la Ciudad de México, aquí radica desde hace 30 años. Hemos llevado su juicio, la hemos defendido hasta donde pudimos, y donde ya no pudimos, ya le brindamos la asesoría para que pueda acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es una protección global que damos finalmente de los derechos políticos que ellos estiman fueron violados. Y cuando consideramos que no se les va a dar la razón, dialogamos con ellos y en algunos casos dicen, de todos modos, queremos que se presente, y ahora probablemente la Defensoría tendrá una gran participación, ya que está registrada la primer candidata indígena independiente para la presidencia de la República. Qué interesante, magistrada. Pero no quisiera que termináramos esta plática sin que nos platicara algún caso, por el de Rosa Pérez que nos platicó usted, o algún otro caso emblemático. Sin duda todos son importantes, todos son relevantes, pero algún caso para los que nos ven y nos escuchan, poder tener la idea de... Platíquenos algún caso, por favor, importante en esta materia. Estaría en efecto el caso de Rosa Pérez, que implica los derechos de una mujer indígena, el problema de violencia política contra las mujeres. El sistema de Chiapas tiene un sistema mixto. Por una parte, los municipios eligen en asambleas a quienes podrían ser sus candidatos. Entonces, hasta ahí es un sistema de usos y costumbres. Pero posteriormente llegan los partidos políticos y entonces toman a los candidatos que les convienen. Rosa Pérez fue electa por su asamblea como posible candidata y posteriormente, si bien recuerdo, el Partido Verde la postula para presidenta municipal. Gana las elecciones de manera limpia, impugnan las elecciones, la valida el Tribunal de Chiapas, la valida la Sala Regional y la valida la Sala Superior. O sea, fue una elección más que revisada. Asume el cargo, empieza a despachar en Palacio de Gobierno, pasan los meses hasta que llega un momento en el que
sus opositores y un grupo de hombres, mayoritariamente, la presionan y ejercen toda una violencia psicológica, yo diría, para ordenarle que renuncie al cargo. Ella renuncia al cargo con amenazas de muerte, amenazas de su familia, y tienen que salirse del pueblo de Chenaló. Ella y muchos de sus seguidores y una parte del cabildo tienen que retirarse de Chenaló y vivir en San Cristóbal de las Casas. Ahí la Defensoría la fue a buscar, porque ella se había ido por la vía del amparo. Llevamos su defensa, considerando que si bien era un caso un poco sui generis, porque ya se habían acabado las elecciones, ya no había temas electorales, era un tema político, pero no había autoridad que interviniera. Y en mi lógica como titular de la Defensoría decía, ¿quién vela por el orden constitucional? ¿Quién vela porque finalmente lo que decidieron los ciudadanos en las urnas se cumpla? Claro. Hasta en tanto, si no, los ciudadanos, mediante un procedimiento de revocación de mandato, decidan eliminar o retirar del cargo a alguien. Se llevó el caso, se ganó. En la Sala Superior determinó que tenía que reinstalarse a Rosa Pérez, tenía además que darle seguridad a ella y a sus seguidores, porque eran desplazados cerca de 100 personas, me parece, viviendo en condiciones sumamente primarias por falta de recursos. Tardó mucho en poderse cumplir la sentencia. Debo decir que la dicta la Sala Superior en su anterior integración y nosotros obtuvimos el cumplimiento hasta hace poco, pero hoy en día sigue despachando Rosa Pérez. Pues qué interesante, magistrada. Pues bueno, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Agradezco mucho a la magistrada presidenta Janine Otálora Malassís, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por sus reflexiones, aportaciones y comentarios que sin duda van a enriquecer mucho esta información. Muchas gracias, magistrada, por acompañarnos. No, muchísimas gracias, magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, por invitarme a este espacio que me parece que son fundamentales para compartir con la ciudadanía de qué está hecha nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos en el siguiente capítulo de la serie Elecciones y Democracias. Muchas gracias.